Están escuchando Radio Voz 106.3 FM. Sí, buenos días, ya estamos en su programa Cristo para los no cristianos, transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, a través de Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3. Y el día de hoy pues les damos la cordial bienvenida. Quien le habla y les saluda a su amigo y servidor, Gustavo López. Tenemos un programa preparado para todos ustedes en esta hermosa mañana, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí, llegar, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Saludamos a todos los amigos que ya nos están escuchando a través de todas las plataformas que tiene Radio Voz, ¿verdad? A través de en internet, ¿verdad? Esta red que llega a todo el mundo. Y pues saludamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están en Centro y Sudamérica, en África, ¿verdad? También nos estaban comentando que nos están escuchando desde Europa. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues hay muchos amigos y hermanos que escuchan la estación. Hay mexicanos también allá, pero hay quienes no son mexicanos y están escuchando también la transmisión, gracias a Dios, a través del internet, o a través de YouTube, a través también de Facebook. Bueno, pues les damos la bienvenida, y también a los que ya están, ¿verdad?, en el en vivo de Facebook. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es un testimonio porque este capítulo nos habla de una mujer, ¿verdad? Estamos conociendo a Jesucristo, y conocer a Jesucristo también aprendemos a adorar, a alabar a Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante para todos nosotros. Y vamos a encontrar ahí qué es lo que hay dentro de la alabanza y la adoración a Dios, que nos permite acercarnos a su presencia, y lo extraordinario que es tener esa comunión con Dios. Pero primeramente pues vamos a orar. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que se conecten y que nos puedan escuchar completamente este tema, el servicio a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias le damos por este tiempo que nos permite estar ya aquí en esta estación, Padre Santo, Radio Voz. Gracias, Padre, porque usted ha permitido el tiempo, la vida, la salud. Padre, gracias le damos. Le doy gracias por aquellos que están escuchando o habrán de escuchar esta transmisión, o por primera vez también, Señor, toque su corazón, abra ese corazón, Padre, que usted permita, Padre, y que usted promueva todas las cosas, mi Dios. Porque no es el hombre, Señor, sino su palabra, su Espíritu Santo, quien obra en las personas día a día. Padre Santo, úsenos como instrumentos, Señor. A nosotros limpie y purifique nuestra alma, nuestro pensamiento. Espíritu Santo, ministre esta mañana a través de su palabra, ¿verdad? Espíritu de Dios, le rogamos que usted ministre esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Toma el control de mi vida, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo nos vamos a encontrar en el capítulo 26, 25, a ver, déjame ver, aquí estamos, gloria a Dios. Estamos leyendo, recuerden que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y ya llegamos al capítulo 25, ¿no? Ya entramos al capítulo 26, ¿sí? Al capítulo 26 de Mateo, ya después de algunos meses, ¿verdad? Este año, ya medio año comentando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Aprendiendo día a día de Él. Hemos visto cómo hablaba el Señor, cómo se conducía, qué decía, qué es lo que hacía, cómo lo hacía. Hemos ido aprendiendo, conociendo a Jesucristo, y sin duda el día de hoy aprenderemos más acerca de su carácter, de las formas, de cómo Él nos instruye y nos enseña. Aparentemente no está dando una instrucción, mas sin en cambio las acciones también muestran muchas cosas, ¿verdad? Y esa es la parte muy interesante de Jesús, que Él enseñaba a través de todas estas cosas,
y su vida misma y cómo lo hacía era muy importante, ¿verdad? Saludamos a nuestra hermana Claudia Tenco, que ya está conectada también, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, quien más está por ahí. Y a los que están compartiendo también, gracias también para que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en el capítulo 26, cuando Jesús es ungido, dice, en Betania. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Algo muy interesante y muy hermoso y muy bonito. Pero también nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que están alrededor de la adoración a Jesús. Vamos a iniciar leyendo a partir del verso 6 al verso 13 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué te molestas? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No sé si podemos percibir lo interesante de este acontecimiento, que por cierto está descrito muy cortito, pero lo impresionante que es toda esta descripción. A mí me dejó muy impresionado que con poco me haya mostrado y enseñado muchas cosas. Yo estoy de verdad impresionado, estando haciendo el análisis de esta palabra. Y le pedí a Dios que me diera, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, estamos leyendo capítulo tras capítulo. Y no es como que yo preparo el tema, ¿verdad? Y la semana que viene y busco algo que ya sé o que lo manejo muy bien, ¿no? Sino vamos leyendo conforme a los capítulos. Y yo le decía al Señor: toca este tema. Pero Señor, ¿qué es lo que usted tiene preparado ahí? ¿Qué es lo que usted quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje que hay ahí en este acontecimiento que sucedió con esta mujer? ¿No? Entonces, sí me ponía así como que, ¿y qué es lo que hay ahí? Estuve orando y pensé: Señor. Y fíjense que, entonces, indagué más acerca de esto. Y resulta que también en el Evangelio de Marcos está también esta parte, ¿verdad? Y en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, a partir del verso 3, ahí está de nuevo esta historia. Vamos a leerlo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Se lo derramó, ¿verdad? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestas? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Verdad? Y qué interesante el asunto. Ya ahí nos da otros datos más, ¿verdad? Aparte del evangelio de Mateo, nos da un dato, dice que era perfume de nardo, ¿verdad? Era un perfume de nardo y que fue quebrado el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. Dice en el Evangelio de Mateo, solo dice que era un perfume de gran precio, que lo derramó sobre su cabeza, y en Marcos nos dice que ya nos da otro dato más que era, ¿verdad? De nardo puro, de mucho precio, o sea, valía bastante. Los estudiosos dicen que valía tanto como casi el salario de un trabajador de un año, ¿verdad? Más o menos. O sea, era un perfume muy concentrado. Y además, pues el recipiente que ocupaba también era costoso. Hacerlo también era costoso hacerlo. Entonces, era evidente que era algo muy, muy costoso, ¿verdad? Y vamos a también a leer en el Evangelio de Juan. El único que no escribe acerca de este acontecimiento es Lucas, pero Juan también describe algo ahí que nos va a dar otro dato acerca de este acontecimiento. Y dice ahí, 6 días antes de la Pascua, o sea, ya estamos hablando de otro tema más, se estaba preparando ya la Pascua, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Verdad? María, dice que fue María, ¿verdad? Como siempre, Marta le servía, como siempre, ¿verdad? Que escuchemos esa historia de Marta y María, sí, siempre afanada con las cosas, ¿verdad? Pero María ha elegido lo mejor y siguió haciendo lo mejor. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir analizando esta palabra hermosa, donde ya leímos, escuchamos algunos datos muy interesantes de esta historia. Vamos a seguir platicando de ello regresando del corte. Vamos a un corte y regresamos. Por cierto, los invitamos, ¿verdad? Que a través de Radio Voz, los invitamos al campamento Tierra Alta para el día 23 y 24 de septiembre. Se puede llamar aquí a Radio Voz. El número de teléfono es el 59 32 91 28. Inscribir, ¿verdad? A su hijo, a su hija, ¿verdad? A este campamento, un campamento para jóvenes de entre 13 a 21 años de edad, ¿verdad? Es un campamento totalmente gratuito donde se van a divertir y van a aprender muchas cosas extraordinarias. Los invitamos, llámenos aquí a Radio Voz y con gusto los registramos y nos invitamos a este campamento Tierra Alta. Vamos a un corte y regresamos. Nadie puede...
Radio Voz te invita al campamento Conexión. El lugar, Tierra Alta, Morelos. 2 días de completa diversión. Disfruta de dinámicas, juegos y retos. Además de una experiencia que no debes dejar pasar. Campamento Conexión, Radio Voz invita. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. El pasado 18 de junio, la Coordinación de Asuntos Religiosos lideró los trabajos para realizar un concierto cristiano gratuito, que se llevó a cabo en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa en Tecámac, donde cerca de 10,000 personas, en familia, tuvieron la oportunidad de explorar su fe a través de la música. Y gracias a la presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, contamos con la presencia de la talentosa y reconocida cantante Marcela Gándara, en su tour A Pesar de Todo, siendo este evento uno de muchos que se realizarán. Amigos, amigas, les quiero invitar al Unifest, que será el 24 de septiembre. Nuevamente estará con nosotros Marcela Gándara, Ingrid Rosario, y está por confirmar Alex Campos. Nosotros no somos más que instrumentos para que se haga su voluntad. ¡Que Dios bendiga a nuestras familias! Recuerda, no te puedes perder el próximo 24 de septiembre el Festival de la Unidad por la Familia Unifest. ¡Te esperamos! Sí, bueno, ya estamos de regreso en su programa Cristo para los no cristianos y vamos a seguir comentando, ¿verdad?, acerca de este episodio que sucedió aquí con esta mujer
Y bueno, pues ya estuvimos leyendo lo que nos dice Juan, lo que nos dice Marcos, lo que nos dice Mateo acerca de esta situación, ¿verdad? Muy bonita porque se ungía al Señor, ¿verdad? Y dice en Mateo, perdón, que era un perfume de gran precio y que esta mujer lo llevaba en un vaso de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesucristo, ¿verdad? De Jesús. Y dice que los discípulos se enojaron. En el Evangelio de Marcos nos dicen lo mismo, pero ya nos está hablando acerca de ahí que, ¿verdad? Que era de un perfume de nardo puro, que tenía un gran precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad? Y murmuraban los discípulos contra esta mujer. Y vemos en Juan acerca también de cómo es ungido el Señor en Betania, ahí donde estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Y dice también en Marcos y Mateo que estaban en la casa de Simón el leproso. Seguramente ya se le había quedado, ¿verdad?, este sobrenombre a Simón, porque había sido sanado de la lepra y decían Simón el leproso, ¿verdad? Y estaba también ahí Lázaro, el que había resucitado. Sin duda, ahí había hecho Jesús muchos milagros, señales, prodigios, y María sabía y tenía certeza de que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías, el enviado, el que tanto esperaba el pueblo judío, ¿verdad?, para su salvación. Y ella entendía claramente que no era un luchador social solamente, él entendía que no era un guerrero que los iba a venir a libertar de la opresión de los romanos y etcétera. Ella tenía bien en el entendido de que él era el Hijo de Dios y que venía a rescatarnos de la muerte, del infierno, ¿verdad? Y de darles vida eterna en el reino de Dios. Ella ya había entendido lo que era el reino de Dios. Por eso a ella no le importó tomar una cosa muy costosa de esta tierra, ¿verdad? Como ese perfume, ¿verdad? Imagínense, solo aquel que era muy rico podría comprar ese perfume, ¿verdad? Y ponerlo, ungirse o untárselo, ¿verdad? Para esa época, pues era realmente muy, muy costoso este perfume, ¿no? Y lo llevaba en ese recipiente carísimo también, por cierto. Y ahí dice en el Evangelio de Juan que Judas era uno de los que se oponía o de los que criticó esta acción y que decía que se pudo haber vendido a tal precio, ¿verdad?, y dárselo a los pobres. Y nos aclara también la Escritura que Judas no es que se preocupara realmente por los pobres, sino que como él tenía a su cargo la bolsa del dinero, o sea, la tesorería de lo que Jesús le hacían donativos para poder él seguir avanzando y trabajando en el Evangelio, porque también vamos a hablar otro día acerca de Jesús como ese gran evangelista extraordinario, ¿verdad? Él manejaba estos asuntos, él administraba estos recursos, pero él sustraía, dice la palabra, que él sustraía de lo que había en la bolsa. O sea, Judas era un ladrón. Judas era un ladrón y el Señor lo sabía. El Señor lo sabía, que Judas extraía dinero de ahí, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no, a esta persona no, al contrario, él dejó que lo administrara. Sabía, lo conocía perfectamente, ¿verdad? Y bueno, saludamos también a nuestros hermanos que están conectados, a Adriana Saldaña, a Yami, hasta Chile, Dios le bendiga, a Yasmín, allá en la colonia San Martín, Azcatepec. Dios les bendiga, les guarde. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y vemos cómo esta mujer aquí, ¿verdad?, estaba ungiendo al Señor Jesucristo. Dice él que lo estaba preparando para su muerte, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue
crucificado y fue bajado de la cruz y sepultado, ¿verdad? Ya no hubo tiempo para prepararlo como se debiera porque se acercaba el día de reposo, ya se acercaba la tarde y entraba el día de reposo en el calendario o en el tiempo judío. El día inicia a las 6 de la tarde, entonces ya estaba pronto a darse el Sabbat, pero además era un gran día de reposo anual, ¿no? Entonces no se podía hacer estas situaciones, tuvo que ser muy rápido su sepultura. Por eso él fue ungido previamente por esta mujer que no escatimó este recurso para venir a los pies de Jesucristo y adorarle, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos envían un saludo, ¿verdad? De Norma González, de Odre Nuevo, Ecatepec. Dios les bendiga, Norma González. Y bueno, vamos a seguir leyendo la palabra. Me gustaría que nos acompañara ahí en el Salmo 22.3. Porque ¿qué tiene que ver esta acción de esta mujer en nuestra vida? ¿Y qué nos está mostrando ahí? Ella, ¿verdad? Dice en Juan, ¿verdad? Voy a leer un poquito de lo que dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 12, en el verso 3 dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos. ¿Se imagina usted un perfume puro derramado sobre la cabeza de Jesús y sobre sus pies? Dice que esa mujer, ¿verdad?, estuvo ahí y lo secaba con su cabello, ¿verdad? Hizo esta acción, un servicio al Señor. El servicio a Dios, la adoración al Señor, es muy importante, sea que practiques el cristianismo o no. Yo te invito, ¿verdad?, a que lo practiques, a que conozcas a Dios por medio de Cristo y que lo adores, lo alabes. Es muy importante en tu vida espiritual, en tu vida cotidiana, la parte esencial de por qué muchos nos reunimos. Dice, bueno, vamos al servicio, vamos a escuchar la palabra de Dios y como si fuera solo a escuchar un consejo o un sermón. No. La reunión es para adorar a Dios. Es la parte más principal. A veces dejamos esa parte principal para después. Fíjese que muchos a veces entendemos, ¿verdad?, las ocupaciones de esta vida, pero muchos dejan la adoración de la iglesia. Dicen, bueno, llegó un poquito más tarde, todavía está la alabanza. Cuando termine la alabanza, llego a escuchar la palabra. Y no es así. Yo te invito a que si tú acudes a alguna iglesia, a alguna reunión, te invito a que llegues temprano, a que adores y alabes a Dios a través de la alabanza. Es la parte fundamental porque si bien es cierto, vas a escuchar, alimentarte de su espíritu a través de la palabra, la importancia también que radica en que le adores. Al Señor le encanta, le gusta que le adores. Fíjese que Jesús, cuando les respondió a ellos, les dijo, ¿por qué? ¿Por qué la tratan así? ¿Verdad? Ella me está haciendo un servicio. Fíjense que dice el verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, le ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Verdad? ¿Por qué molestas a esta mujer? Dice el verso 10, pues ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho una buena obra. Está sirviendo al Señor. Y en la forma que lo hacía, cuando nos describe en Juan, ¿verdad?, que lo secaba con sus cabellos, ¿verdad? Le amaba sin duda al Señor. Sabía quién era. Ella sabía quién era Jesús. Y vamos a leer el Salmo 23-25. Y vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 23, verso 25. Salmo 22, verso 3, Salmo 22, verso 3. Fíjense qué interesante. Por eso les digo y les recomiendo que entren en la alabanza a Dios. No solo que estés en alabanza, que alguien esté cantando, no, entra a la alabanza a Dios, alaba a Dios con tu boca, con tus palabras, alaba a Dios. Dice aquí,
Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Interesante. Cuando hace años yo leí esta palabra, se me hizo muy interesante y es por eso que entendí la alabanza. Y que cada vez que voy a alabar a Dios, ya sea en el templo, ya sea cuando estoy caminando, ¿verdad? O estoy tal vez triste, o está pasando situaciones difíciles, y por eso nos recomienda la palabra de Dios, cante alabanzas. Si alguien está apocado, ¿verdad? Cante alabanzas. Y si estás agradecido con Dios, canta alabanzas. Impresionante. ¿Por qué? Porque dice ahí que Él es santo. Él habita en la alabanza, entre las alabanzas del pueblo de Dios. Él habita en medio entre la alabanza del pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Has sido adoptado por medio del sacrificio y la sangre de Cristo. El que tú lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida te hace acepto a ser llamado hijo de Dios, dice Juan. Y todo aquel, ¿verdad?, que le recibió y que le aceptó y que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, y que confiesa que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo y es llamado y le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Si tú reconoces esto, entonces eres hijo de Dios, pueblo de Dios. Y entonces, cuando tú alabas con tu boca a Dios, la alabanza no solo son canciones. La alabanza es cuando tú le dices a Dios lo grande que es, lo maravilloso y lo extraordinario y cuánto le amas con tu boca y se lo confiesas. Ahí es donde está Dios. Por eso dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Porque muy cerca de ti está en tu boca, ¿verdad? Y me gustaría que me acompañaran ahí al libro de Deuteronomio, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 14. Bueno, empieza a hablar esto a partir del verso 10, cuando le dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, o sea, cuando tú te conviertas a Dios y estés dispuesto a obedecer a Dios, a leer esta palabra que es la ley de Dios, sus normas, sus mandatos, y cuando estés dispuesto y lo hagas, dice, y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde está? Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Sin duda, por eso les decía, sin duda estaba en el corazón de María, ¿verdad? Y sabía a quién alababa, a quién bendecía, a quién le servía, a quién adoraba. Porque yo no sé, ¿verdad?, de Marta, si habrá entendido lo que Jesús le dijo en una ocasión, que como amigos fue a visitarlas. Y yo hablo mucho de este tema acerca de la visita de Jesús con Marta y María. No es el día de hoy, pero cuando a veces me toca predicar en algún lugar, hablo mucho acerca de la amistad entre ellos. Hablo de que había mucha confianza, de que hubo un reclamo cuando Lázaro había muerto. Y la confianza que tenía María cerca de Jesús, la fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que la palabra está en tu boca y en tu corazón para alabar a Dios. Y el Salmo nos dice, ¿verdad?,
que tú habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, de su pueblo. Cuando tú le cantas, cuando tú le bendices, cuando tú le estás alabando a Dios, ahí está Dios. Ahí está contigo. Estás adorando al Señor, ¿verdad? Vamos a leer también lo que nos dice el libro de Éxodo, ese sí es en el capítulo 23, verso 25, es que luego se me cuatrapea un poquito el cerebro. Gloria a Dios. Capítulo 23, verso 25. Perdón, estoy en el libro de Deuteronomio. El libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25. Dice la palabra de Dios así: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Marta estaba sirviendo alimentos también, estaba otra vez de nuevo, y María estaba sirviéndole al Señor. Sin duda ambas estaban sirviendo. Pero ¿hasta qué punto? Aquí nos dice algo interesante. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda la enfermedad de en medio de ti. O sea, Él bendecirá tus provisiones. Cuando tú adoras, alabas a Dios, no hay escasez. ¿Ves por qué la importancia de que a ella no le interesó derramar ese perfume costoso sobre el cuerpo de Jesús? Y muchas veces decimos, sí, efectivamente, yo era uno de esos, que decía, ¿por qué no se vende eso y se le da a los pobres? Muchos años estuve peleando contra eso, pero entendí que Dios es Dios y a Él se le da lo mejor de lo mejor. Efectivamente, a los pobres los tendremos siempre. Y yo no sé si hay algún hombre que pueda tener tanto para darle a los pobres. Y se juzga y se critica. Pero hay quien no tiene y no da ni un peso para los pobres. Y la iglesia tiene también necesidades de compartir el evangelio que es para salvación. Yo muchas veces les digo a los hermanos, de verdad quisiera atenderlos a todos, pero a veces los recursos económicos no me alcanzan. Las fuerzas, ¿verdad? También. Les amamos. Quisiéramos atenderlos a todos y ver por todos. Pero, ¿sabes? Por eso enseñamos esto. Porque aquí hay dos cosas que Dios nos está mostrando esta mañana. Yo puedo ir a orar por ti, por tu salud. Yo puedo llevarte a algo para ayudarte, apoyarte. Pero dice la palabra, ¿verdad? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y todavía aún más dice algo más interesante. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Hay sanidad en la alabanza, en la adoración a Dios, ¿verdad? Hay bendiciones. Y aún, si no lo hubiera, tú alabas al verdadero, al eterno, al todopoderoso. Si podrías decirle una alabanza que agrade a alguien, los varones, a lo mejor a una mujer, ¿verdad? A tus hijos, a tus padres, o a alguien que estimas y que ha logrado algo en la vida, ¿verdad? Y puedes darle esa palabra que lo halague. Esa es la alabanza, que lo halague, ¿verdad? Usted es un triunfador, usted es bien bueno para hacer esto, usted es inteligente, no sé.
¿Cuántas cosas le puedes decir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Pero que somos humanos y nos amamos. Pero ¿qué podrías decirle al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra? Alábale, glorifícale, adóralo. Y verás las bendiciones de Dios sobre tu vida, y Él siempre estará contigo. Por eso, a donde quiera que vayas, que de tu boca salga alabanza a Dios, no una maldición, ¿verdad? Sino que sea una alabanza a Dios a donde quiera que te encuentres. Ya me encontré con algo realmente religioso. Es que no es el lugar para adorar a Dios y alabar a Dios. Y yo veo aquí que él entró a la casa de Simón el leproso, y esa mujer lo adoró ahí, ¿verdad? Y acabamos de leer el libro de Deuteronomio. Ahí en tu boca, esa alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo está el Señor, el Todopoderoso, que bendice, ¿verdad?, tus provisiones y que te da sanidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues esa es la invitación, ¿verdad?, que les hacemos, la recomendación. Si usted se reúne, llegue temprano y cuando se está adorando al Señor. Esa es la parte fundamental del por qué nos reunimos y vamos a adorar a Dios juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Porque podemos pensar cosas diferentes en muchos temas, pero a la hora de la alabanza y la adoración a Dios, solo hay un pensamiento en nosotros y un sentir: adorarlo, alabarlo. Nada de lo que hay alrededor puede distraer tu alabanza, tu adoración a Dios. Y ahí está el Señor. Estás frente al Señor por medio de Cristo. Gloria a Dios. Es impresionante. Bendito sea el Señor por esta mañana, de lo que esta mujer nos ha mostrado, ¿verdad? Pues le decía, es una historia muy cortita, pero que nos ha enseñado grandes cosas, como ella llegó a ese grado, ¿verdad? Y nos deja también otra enseñanza, dice el Señor: a los pobres siempre los tendréis. O sea, no se nos olviden los pobres. Siguen aquí. Y eso es para que nosotros podamos hacer un servicio. Dale gracias a Dios. Y atiende lo que puedas también a los pobres. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos permitió escuchar su palabra, Señor, y aprender con este ejemplo de esta mujer, Señor, que como usted lo dijo, se iba a ser recordada, ¿verdad? Donde se predicara el Evangelio, y la recordamos, Señor. Y no el recuerdo de que demos lo mejor, Señor, para usted. Que efectivamente a los pobres siempre los tendremos, Señor, y que no nos olvidemos de ello, pero alabarle, adorarle, Señor, que es lo más importante para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque esa mujer siempre estuvo atenta, Padre. Siempre escuchándole, siempre estando cercano en adoración. Y sabía que usted era el Hijo de Dios. Sabía también, Padre, que usted había enviado a su Hijo. Gracias. Gracias, Eterno, por esta bendición tan grande esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, amados, pues les damos las gracias por acompañarnos esta mañana, y no sin antes recordarles de nuevo, ¿verdad?, esta invitación a través de Radio Voz, la invitación al campamento Tierra Alta para jóvenes de entre 13 y 21 años de edad. Llame aquí a esta estación, envíen su mensajito, ¿verdad? Y con mucho gusto mis amados los estarán atendiendo, respondiendo sus mensajes, registrándolos para el campamento 23 y 24 de septiembre. Es un campamento totalmente gratuito, ¿verdad? Si usted es cristiano, invite a alguien que no sea cristiano, ¿verdad?, para que vaya a ese campamento y tenga esa experiencia, ¿verdad?,
pero los invitamos, regístrense, si piden informes, llamen, pidan informes, con mucho gusto nos estarán atendiendo. Bueno, pues nos despedimos en esta hermosa mañana, nos esperamos la próxima semana, igual a las 10 de la mañana, a través de su programa Cristo para los no cristianos. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto.